Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un podcast para hablar de actividad física, salud, rendimiento y mucho más. Bienvenidos. Saludos a todos nuevamente, este es el podcast Pensando Entrenando, les habla Aníbal y nuevamente tengo una invitada que ha estado en el podcast antes, que es colega mía de la carrera, prácticamente que compaginamos en todos los aspectos de actividad física. Estefanía, bienvenida nuevamente. Hola Aníbal, hola a todos. Muy contenta de poder sacar un espacio pues para intercambiar ideas, conocimientos y conversar un poquito, siempre buscando pues a ayudar a las personas a que conozcan un poquito de temas relacionados a la salud. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, bueno, Estefanía y yo hemos tenido un proyecto detenido hace un rato de otro podcast, pero mientras este es mi solo podcast y la invito siempre porque sé que tiene mucho que aportar dentro de su experiencia en actividad física, educación física, y casualmente nos mantenemos como en contacto y escandalizándonos de las locuras que vemos en redes sociales. Algunas cosas ciertas y otras cosas muy simplistas que vamos a discutir hoy. Y en cuanto a ese tema, quería empezar hablando de las calorías, porque sé que eso puede ser un término muy simple para cubrir un tema muy complejo. Y quería preguntarte cómo ves ese tema de las calorías, cómo la gente la entiende, qué problemas trae esto para entender como la complejidad del tema de cómo uno debe nutrirse, alimentarse, según tu experiencia, según cómo has visto a las personas cómo lo perciben. Bueno, yo pienso que las calorías no es que no importen, pero no deben ser como que el foco principal a la hora de que tú estés buscando mejorar tu composición corporal o adelgazar, o como siempre hablamos de la búsqueda de la salud. Las calorías, me atrevería a decir que hoy en día no debería ser lo principal a la hora de tomar en cuenta aspectos importantes para mi proceso de mejorar mi composición corporal. Yo prefiero guiarme por las respuestas hormonales de los diferentes alimentos, más que por el tema de que si son cuántas calorías, si este alimento, porque de hecho, pongamos un ejemplo que creo que yo no soy la primera en poner el ejemplo, de hecho eso lo escuché de otra persona, de otro profesional de la salud, de varios que ponen el ejemplo de 300 calorías de brócoli y 300 calorías de galletas. O sea, no es lo mismo la respuesta hormonal que va a tener tu cuerpo al ingerir brócoli, por decirlo así, que al ingerir galletas. Entonces, creo que a la hora de hacer un plan alimenticio y yo solo fijarme en la cantidad de calorías y no en el contenido de esos alimentos o cómo esos alimentos van a reaccionar o van a generar una reacción hormonal en mi cuerpo, creo que puede ser a veces más en contra de mi salud que en pro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese argumento porque se sobresimplifica el concepto de calorías para justificar de repente uno que otro hábito, y esa comparación que hiciste es bien válida, ¿no? 300 gramos de 300 calorías de galleta versus 300 calorías de brócoli, ambas son carbohidratos, ambas aportan energía, la misma cantidad, 300 y 300, pero el contenido de fibra es muy diferente, el contenido de vitaminas, minerales, la saciedad que ambos alimentos aportan es muy distinta, y la respuesta de hambre es muy distinta. Entonces, basar solamente las calorías como parámetro único para saber cuánta comida nos podemos permitir en un día es un número engañoso o una guía engañosa. Y creo que vale la pena definir qué es una caloría. Si no mal recuerdo, porque no me la sé textualmente, pero es la temperatura o la energía necesaria para que un gramo de agua suba un
un grado Celsius. Entonces es una forma de tratar de ponerle número o asignarle un valor numérico a un fenómeno que naturalmente ocurre. Y sí es cierto que los alimentos aportan energía y que eso es importante, pero nos hemos olvidado de contenido nutricional. Que siempre nos hablas de eso, de comida real. Si nos puedes ilustrar, porque sé que has hecho cambios en tu forma de comer. No es que no conocías, pero sabemos que el estrés, el trabajo, los horarios limitados hacen difícil comer bien. Y quiero que nos cuentes un poco acerca de cómo ha sido tu viaje ese de comer lo que sea a ser un poco más consciente y a mejorar ese orden con la comida. Es que ahí se vuelve bien importante el punto de entender que los alimentos no son simples calorías. Y que uno no debería comer simplemente, como decimos en el buen panameño, para llenarnos. No, los alimentos transportan información, además de transportar energía, transportan información, y esa información que nosotros metamos en nuestro cuerpo va a depender mucho que seamos saludables o que no seamos saludables. Entonces es bien importante entender que es preferible que yo me fije, por ejemplo, en los ingredientes de un alimento, de tratar de comer lo más natural posible, pero de que sabemos que pues no todo puede ser perfecto y que una que otra vez yo voy a tener que comprar algún alimento mínimamente procesado, y entender que mientras menos cantidad de ingredientes tenga un alimento es mucho mejor. Por ponerte un ejemplo, hay el atún, el ejemplo del atún. Hay muchas personas que desaconsejan el consumo de atún por el hecho de los metales pesados y todo eso, pero yo pienso que si no abusas, o sea, si todos los días no comes atún puede ser una buena opción si un día estás apurado. Entonces, por ejemplo, no voy a hablar de marcas, pero yo sé que hay un atún que tiene 3 ingredientes solamente. Es atún, agua y sal. Es lo único que tiene ese atún. Y no es que yo voy a comer atún todos los días, pero para salir de apuros es una forma que me parece que te puede sacar de ese apuro sin estar comprometiendo tu alimentación. Entonces me parece que tenemos que cambiar la mentalidad. Hay muchas personas que piensan que comer saludable es caro, ¿sí? Porque piensan que comer saludable es comprar productos. Y de hecho el marketing se ha encargado de hacerle creer a las personas que para comer saludable tú tienes que comprar X marca de producto. Y no hay nada más lejano de eso. Te basta ir a un mercadito público, ir al mercado, ir a estos puestitos o el camioncito de que pasa todos los días, que yo sé que por casi todas las barriadas pasa un camión de las frutas o de las verduras, comprarte tu papa, tu yuca, tu plátano maduro, tu ensalada, para hacerte tu ensalada, comprar carne, comprar pollo, la proteína que desees, y prepararte un plato sencillo. Pienso que hay que ir orientando, reorientando y abrir los ojos a las personas para que entiendan que realmente no es cuestión de productos, es cuestión de comida real, comida natural, que nos va a ayudar a comer lo mínimamente procesado. Sí, te quería preguntar en ese mismo tema, eh, como que los retos que has tenido para tratar de comer lo más cercano a una comida real, porque sabemos que el tiempo es limitado y a veces que la preparación de la comida toma su Sí, tiempo. Y entonces ahí viene la complicación y no planifiqué, así que me como lo que me encuentre en la calle o pido el combo tal de tal lugar y ahí comenzamos a fallar. Así que, pero, pues porque sé que tienes 2 hijos y tu tiempo es sí. limitado, tu agenda es limitada, ¿cómo haces para? Bueno, de hecho eso es algo en lo que estoy tratando de mejorar aún. Casualmente compartí hace un ratito en mi Instagram que yo entiendo como madre que tiene 2 hijos, que tiene trabajo y que tiene un montón de cosas que hacer, que a veces las cosas se complican y que uno eh, trata como de ir hacia una meta, pero que todo se confabula para ir en contra de esa meta, porque lastimosamente vivimos en un mundo em, que corre a toda velocidad, y que si tú no te organizas bien y tienes eh,
no tienes disciplina, lastimosamente vas a caer en abrir tu celular y pedir cualquier cosa que sabemos pues que no es lo más saludable. Entonces yo pienso que parte importante es crearse el hábito y planificar las comidas, planificar los menús, tratar de cocinar para varios días y guardarlo de forma correcta, sobre todo utilizar vasijas de vidrio, que la comida se conserva mucho mejor. O papel de cera también. Exactamente. Pienso que parte de que las cosas funcionen es la planificación y la disciplina. Y cuesta bastante, pero yo sé que se puede lograr y hay que ir pues poniendo la mira en que es algo que tú estás haciendo para tu salud y no que a la larga te va a evitar y te va a traer un ahorro, porque sabemos que enfermarse no es nada barato. Sí, mencionaste varias cosas dentro de tu argumento. La primera es que la comida no tiene que ser complicada, que es un Ujú. tema de discusión, eh, porque estamos creo que acostumbrados como cultura, al menos aquí localmente en Panamá, no sé en el resto de lugares que me puedan escuchar de repente, pero por lo menos aquí en Panamá se ha adquirido la costumbre de condimentar la comida con sustancias que de repente no son tan naturales o que tienen muchos ingredientes sintéticos solamente para ponerle color incluso o sabor, y nos olvidamos de que el propósito principal de esa comida es que lleguen nutrientes. Sí, está bien que sepa bien porque es parte de la cultura humana que el sabor le agrega como valor a la comida, pero creo que hay ingredientes naturales que pueden hacer eso. Sal, ajo, no sé, especias de algún tipo. No soy experto en especias, pero sé que cada uno tiene su función y tiene su valor también, porque las especias tienen valor o nutricional o metabólico también. Entonces, nos olvidamos de que el propósito de esa comida no es hacerla hiperpalatable, que sepa muy a algo, sino nutritiva principalmente. Y te puedo comentar que hay platos míos, yo no soy chef, cocino bien básico, y yo me enfoco en mi proteína, mi grasa saludable que está incluida en esa proteína y mi carbohidrato preferiblemente con fibra. Y por ejemplo mi comida de ayer fue eh, carne con sal prácticamente solamente, a fuego lento, y camote al vapor. Súper aburrida, pero me funcionó. Y vi que publicaste una historia en la que pusiste un plato que tenía aguacate, tomate y carne. Cuéntame esa comida, cómo le hiciste de repente para ejemplo de personas que, cómo hago comida saludable, que es comida real. Es un par de ejemplos de platos que pueden tener en su almuerzo y cena de repente. Bueno, de hecho, esa receta la saqué de un nutricionista de acá de Panamá que yo sigo y me encanta porque él suele proponer platillos muy culturalmente aceptados en Panamá, pero en las porciones justas, siempre y cuando seas un adulto en teoría saludable. Ya cuando hay un tema de hígado graso, un tema de diabetes, tiene que cambiar un poquito el asunto, pero suelen ser opciones bastante accesibles y bastante económicas. Entonces, ese plato en realidad era carne de cerdo, era trocitos de cerdo, que sabemos pues que el cerdo tiene proteína, pero también tiene grasita. Y mucho zinc. Eh, sí, exacto. Y el tomate que vendría siendo mi carbohidrato y pues el aguacate que también vendría siendo grasita, pero bueno, sabemos que el aguacate también tiene carbohidratos, entonces, Mínimo, pero ajá, predominantemente mínimo, grasa. pero exactamente, entonces ese es un plato que no me tomó, sin mentirte, más de 20 minutos en hacerlo. Lo más que se me demoró fue el pollito, pero cortar los tomates, le agregué una salsa pesto que compré también, que estaba deliciosa y que tiene ingredientes súper, súper, súper saludables, bastante artesanal, y ya con eso me quité mi almuerzo. Y eso es algo que tú puedes utilizar ya sea para desayuno, para almuerzo, para cena, porque esa es otra cosa, yo dejé de ponerle nombre a mis comidas. O sea, yo dejé de llamarle almuerzo, dejé de llamarle, o sea, desayuno, porque, y también tenemos como en la mente lo que debe ser un desayuno. Ese plato
puede ser cualquiera de tus 3 comidas. Sí, vamos a ver un poquito ahorita del desayuno tradicional versus lo que Ajá, intentamos que sea. Pero interesante eso que no exacto. le pones nombre, sino que es comida. Exacto, comida. Mi comida, por lo menos quiero volver a eso. Yo antes hacía 2 comidas. Obviamente dentro de estas 2 comidas yo cubría todos mis requerimientos de proteína, de carbohidratos, de fibra, de grasa saludable, pero yo hacía 2 comidas nada más. Y a mí en lo personal me funcionaba más hacer 2 comidas y un snack saludable que comer de que las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, porque qué pasa que eso ahí al principio me costó acostumbrarme un poquito porque un plato era bastante, pero esa era la forma de comer lo suficiente para los requerimientos porque yo hacía, y me acortaba el tiempo porque ahorita mismo, como te digo, tengo una vida así muy ajetreada, entonces 2 comidas y un snack me funciona fácil, aunque ahorita mismo prácticamente hago 3 comidas. 3 comidas. Ujú. Interesante Pero no que meriendo, no no meriendo. meriendas porque comes suficiente en tus comidas. Exactamente, Es- exactamente. Que ese es otro tema, que te recomiendan comer 5 o 6 veces, sí, hasta 7, 8 veces al día, lo cual no es muy bueno a nivel metabólico porque no le das descanso a tu cuerpo. Entonces yo pienso que dentro de tus comidas, si aportas todo lo que requieres, no hay el mismo cuerpo si no tienes hambre no hay por qué comer, ese es pienso. algo que hemos olvidado como especie, de que el hambre es un Exacto, indicador natural de que, hey, ¿sabes qué? Creo que deberías comer. Y si no tienes exacto, hambre, es muy posible que estés satisfecho con tus requerimientos por ese momento por lo menos. Así que exacto. buscar comida, salvo en algunos escenarios, por ejemplo, sabes que vas a hacer una actividad intensa dentro de 3 horas, no tienes hambre, pero sabes que si no comes ya, no vas a poder comer y te va a costar la actividad. Entonces en ese caso, posiblemente valga la pena comer sin hambre. Pero, Exactamente. pero, pero comer porque sí es algo que hemos adoptado como normal. Ujú, Comemos por emoción, por aburrimiento, exacto, principalmente, o por prácticamente que por vicio. claro, Aparte de que muchas de las cosas que comemos por vicio no tienen un aporte nutricional, no aportan a la saciedad y son comidas, entre comillas, comidas o alimentos, entre comillas ujú, también, que están diseñados para que lo consumamos sin límite porque genera un beneficio económico. exactamente. No, les conviene tenerte Por hambriento a la supuesto. industria, les conviene tenerte hambriento y por ende enfermo. Entonces, Y suena a sombrerito de papel aluminio, pero si yo fuera el dueño de galletas X o de chips X, yo no quiero que se vendan 2 paquetes de chips, quiero que se vendan 2 millones. Así que tengo que claro. buscar la manera de que tú quieras más y más. Así que, No, y de hecho las personas que se encargan de la ingeniería de los alimentos, y creo que eso lo hemos tocado en nuestro podcast de movimiento, función, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo. movimiento y función. Movimiento y función, ajá, hablando sobre eso, de que hay personas que se encargan, de que estudian para la ingeniería alimenticia, ¿no? Que te ayuda pues a estar buscando esos sabores que hacen que la gente pues quiera comer cada vez más. Sí, y no queremos decir que en principio la ingeniería en alimentos es cien por Es ciento malo, ajá. maligna y diabólica porque hay procesos que se utilizan para preservación por seguridad alimentaria, se entiende eso, pero también hay individuos profesionales, entre Exacto. comillas, dedicados a buscar el sabor perfecto que te va a mantener adicto y esos son los que hay que evitar. Quería volver al tema del Exacto. desayuno, porque está la cultura de que, porque yo crecí así, tal vez tú también, que el desayuno Ujú. era un plato de cereal X con azúcar bastante, Sí, claro. leche y jugo de naranja con una tostada, más o menos, o pancake. Y ese era el Ujú. desayuno americano. Y es como que Ajos. si no desayuné cornflakes, ¿qué pasó? No, No desayunaste. fallé en mi desayuno. Y ese desayuno, si Exacto. lo vemos de cerca, es carbohidratos refinados, que es maíz o trigo procesado, se llama ah, extrusión, el proceso ese de triturar la hojuela o el trigo, agregarle azúcar, quitarle la fibra, le pones leche, casi siempre pasteurizada, o baja en grasa, que es una forma de leche que considero inferior, Ujú. jugo de naranja, que es la fruta pero sin la fibra,
Y Con el pan, mucha azúcar. mucho azúcar. Y el pan, Adicional a la que ya tiene natural. exacto. Y el pan o el pancake, que es otra vez trigo refinado. Entonces es una Exacto. carga infinita de carbohidratos, proteína súper mínima. Y obviamente 2 horas después de ese desayuno estás por ahí con Y niebla después, mental. y quieres rendir en la escuela, los muchachos, tú en el Exacto, trabajo y te dices que por qué tengo tanto sueño, Dios mío, por qué tengo... No, y no han pasado ni media hora y ya tienes hambre de nuevo. exacto. Ese es el desayuno cultural de Occidente. Y te quería Ujú. preguntar, comparando este desayuno tradicional que nos han metido por los ojos y por los medios, ¿cuál es tu desayuno actualmente? Si tienes que desayunar, ¿cómo se ve un desayuno Yo tuyo? desayuno, mis desayunos están llenos de grasa y proteína, de Y- grasa saludable y proteína. No te voy a mentir que a veces se me antoja, hay unas arepitas que yo compro, que trato de no comerlas siempre, pero que vuelvo y te digo son bastante saludables porque solo es maíz, agua y sal. Y entonces a veces yo me hago una arepita con queso, mis huevos revueltos, y a veces le agrego tocino, a veces me encanta mucho. Hay un desayuno que a mí me encanta que es carne molida con huevo duro y aceitunas. Suena Ese es muy mi bien. cereal, yo le digo, es delicioso. Y te cuento que las veces que yo he comido eso no me da hambre hasta un montón de horas después. Así que normalmente mi desayuno es huevo, todos los días huevo y no me canso y no me aburro. Trato de hacerlo revuelto, o huevos duros, o huevo, am, bueno, mi hijo le dice huevo aplastado, pero es así tipo el huevo frito, obvio que no lo hago con aceite, lo hago con mantequilla, Ya fuego con bajo. aceite de oliva, ajá, en fuego bajo no lo sumerjo así en el aceite, sino ahí como para que no se me pegue a la donde lo preparo. Pero esos vendrían siendo mis desayunos. Sí, y se parece mucho al mío. Generalmente huevo es la base porque es una forma completa de proteína. Contiene La todos los mejor, aminoácidos esenciales, sí, la mejor proteína posiblemente. Eh, 2, es económico. Y como sabemos, las proteínas y las grasas producen saciedad. Así que como menciona Steffi, ese desayuno que me consumo a las 7 8 de la mañana me dura hasta el mediodía, 1 de la tarde tranquilamente, sin estar pensando en un snack de nada a mitad de la mañana. exactamente. Y me gusta consumir frutas, pero no me gusta consumirlas solas. Me gusta consumirlas dentro de mi comida, que eso genera que no haya tantos, Tantos picos de porque glucosa. tantos picos de glucosa, que eso es también lo que te juega feo a la hora del hambre, ¿no? Lo que te vuelva a dar hambre. No es lo mismo comerte un poquito de sandía, un poquito de piña, un poquito de cualquier fruta, junto con tu proteína, con tu grasa, a comerte a mitad de la mañana, qué sé yo, un tazón así de sandía. No es lo mismo. Sí, y hablando de desayunos, que estaba pensando en esto hace un rato, está bien, desayuno con proteína primordialmente y grasas funciona para la mayoría de la población en esta época de la existencia que es todo tecnológico, trabajos sedentarios en su mayoría, personas que se mueven muy poco durante el día y que su gasto energético total tampoco es demasiado alto. Un hombre puede estar gastando, qué sé yo, 2500 calorías, una mujer 2000. Depende del tamaño y actividad adicional de la persona, Exactamente. pero llenarse de comida como si fuéramos constructores todos no nos está jugando a No. favor. Definitivamente que no. Y es ahí en donde entra la importancia de saber distribuir los macronutrientes, porque no es que los carbohidratos sean malos, pero la principal función del carbohidrato es energética. Tienen Correcto. muchas otras funciones, pero la principal función del carbohidrato es energética. Entonces, si yo soy una persona que yo no realizo ejercicio y que mi trabajo es estar todos los días frente a una pantalla, por X o Y motivo, o sea, ¿para qué yo me voy a atiborrar de carbohidratos si toda esa energía se me va a almacenar? Entonces se almacena en forma de triglicéridos y, o sea, te vas a enfermar en algún momento si tú no eh, utilizas esa energía de reserva, por así decirlo. Entonces Claro. es como dices tú, no vale o sea, ¿cómo vas a comer como si fueras a trabajar en la construcción si no vas a hacer nada? Entonces Exacto. ahí es la importancia de saber distribuir los macronutrientes dentro de la alimentación dependiendo de tu actividad diaria.
Sí, mencionaste que en ocasiones desayunas tortilla, que es considerado un carbohidrato. Recordemos que el maíz es un grano y entra dentro de carbohidratos, que son todo lo que proviene de plantas, de una manera u otra es carbohidrato, sea tubérculo, sea vegetal crucífero, sea un grano. Y es interesante porque ya si entramos a de repente nutrición deportiva y pensemos que un atleta, por ejemplo, un deportista que entrena en la mañana, yo pensaría que en ese caso sí requiere cierta dosis de carbohidrato en su desayuno. Y no hablamos de un montón de pan, podemos hablar de fresas, podemos hablar de algún tipo de fruta, podemos hablar de repente un pan de algún tipo masa madre, pan Ezequiel, Sí. que es menos procesado y tiene un mejor impacto en la glucosa. Así que no es que carbohidratos no se puede nunca, sino que en el contexto que vivimos de Exactamente. sedentarismo primordialmente, con, No es con recomendable. metabolismos dañados en su mayoría, deberíamos prescindir de los carbohidratos en la mañana en su mayoría. Y lo otro que mencionaste interesante es que no comes la fruta sola. ¿Y por qué Steffi no hace esto? Porque la fruta sola tiene fructosa y tiene glucosa en su mayoría, algunas más fibra que otras, pero al final son un carbohidrato que podría ser, dependiendo del tipo de fruta, muy dulce. Así que acompañarlo de una proteína o de una grasa hace que prácticamente se envuelva esa glucosa en algo más difícil de digerir, proteína y grasa, y eso hace que el impacto en la glucosa en el cuerpo sea mucho mejor. Así que si consumen frutas, una buena recomendación es que la consuman con algún tipo de nuez, semilla, un Exacto. yogurt, alguna proteína. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, evitar lo que se llama glicación, que es Sí, esa como el azúcar forra diferentes moléculas, eh, diferentes partes en el sistema cardiovascular, y ese azúcar como va oxidando y causando daño en el endotelio y en otros sistemas. Así que importante que no exactamente. abusemos del azúcar ni siquiera con la fruta. Exacto, y eso envejece tus células, el Correcto, envejecimiento. estrés oxidativo al final. Exactamente, entonces es importante cuidar esa parte. Oye, y ahora que hablamos de calorías y de temas alimenticios, quería preguntarte acerca de esto de pérdida de peso, Mm, que es un término tan vago para mí y que hay veces sí, que es incómodo porque confunde a la gente que en verdad quiere buscar salud y piensa que simplemente perder peso es la solución. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a esto? wow. Yo en esa parte, sí, de verdad que como yo lo comentaba hace un par de días en mi Instagram, yo no puedo creer que todavía haya profesionales de la salud, porque realmente el profesional del fitness es un profesional de la salud Sí, y eso está demostrado. Que todavía den ese mensaje de quieres perder, no sé, o sea, eso debería estar prohibido ya. Debería estar prohibido porque perder peso no es sinónimo de salud. Y el peso es como lo decías tú, es algo tan, o sea, no es una medida de progreso, tu peso depende de tantas cosas. Tú no pesas solamente en grasa, tú pesas en músculo, en hueso, en agua. Entonces es bien, bien, bien importante dejar de dar ese mensaje de pierde peso. Sino pienso que deberíamos enfocarnos más en la ganancia de masa muscular, que está demostrado que el tejido de la longevidad es el músculo y que al tener mayor masa muscular tú vas a tener mayor oxidación de grasas y por ende se va a reducir tu porcentaje de grasa. Y de hecho yo leía o veía a alguien que decía, no recuerdo el nombre, pero era alguien en Instagram que también es del mundo del fitness, no aquí en Panamá. La persona decía que habíamos estado enfocando por muchos años mal el tema de adelgazar o el tema del fitness, de que no se debería hablar de pérdida de grasa ni siquiera, sino se debería enfocar desde la obtención de masa muscular. Entonces eso me pareció, wow, interesante, como cambiar el enfoque a, hey, sabes que independientemente del objetivo que tú estés buscando, que realmente debe ser la salud, yo quiero ganar masa muscular, porque es que eso es lo que me va a mejorar todo en mi cuerpo, va a mejorar mi metabolismo, va a mejorar que yo maneje el azúcar en sangre mejor, porque al tú tener mayor masa muscular hay una mejor captación de azúcar en sangre, sin necesidad de la insulina, porque el músculo tiene un mecanismo ahí, no sé si tú recuerdas bien, ahora tengo que repasar todo eso,
que capta sin la necesidad de insulina azúcar. Entonces, yo pienso que es hora de dejar de que este fitness que se daba mucho antes, o sea, ese mensaje de perder peso se debe dejar a un lado ya. No, como profesionales serios de la actividad física, si tú realmente estás interesado en la salud de tu cliente, de tu paciente, ese mensaje se lo dejes de dar, To- pienso yo. No sé qué Totalmente, opinas. totalmente concuerdo. De hecho, no limitaría ese consejo solamente al profesional de la actividad física o el fitness o el entrenamiento, sino también a que ojalá que el sistema médico comience a recomendar, aparte de solamente trotar y caminar, que ha sido la Uh-huh. recomendación por excelencia por mucho tiempo, incluso en libros de fisiología, cuando ves la parte de recomendaciones de movimiento físico, se habla casi exclusivamente de trotar, caminar, nadar. Y yo como que, bueno, ¿y la parte de la masa muscular dónde está aquí? No la veo. Uh-huh. Y que se Exactamente. empiece a recomendar a nivel de general, de Ministerio de Salud o de organismos de salud oficiales, a las personas que conserven su masa muscular. Y de repente lo dicen, pero siento que es muy, muy tenue ese tono del Sí, mensaje. Tanto que lo que más aún se ve hoy en el 2023 es personas trotando en un parque con plástico, forradas en plástico, porque hay que bajar de peso, que ese es el mensaje que les llega más fuerte, y no el de deberíamos conservar esta masa muscular para recomponer o darle una nueva composición al cuerpo, que es lo que queremos. Y lo que mencionaste del músculo, que es bien importante, de que es antiinflamatorio, porque produce proteínas, interleuquina, no recuerdo si es la 6 o la 15, que es en esencia no solamente es estética, no solamente es estructural, sino que esa proteína tiene una labor antiinflamatoria en todo el cuerpo, y que es el principal órgano en cuanto a consumo de glucosa. Si no recuerdo mal debe ser la glucogenólisis, que es la formación de glucógeno, porque el glucógeno se almacena en el músculo, así que si estás haciendo actividad física extenuante, principalmente entrenamiento de fuerza, la siguiente comida, el siguiente carbohidrato que te consumas va a ir destinado directo. principalmente a glucógeno muscular. Y es Y como, sí, exacto, si ibas sin a la decir algo. necesidad, no, que sin la necesidad de la insulina. Exacto, entonces la insulina necesaria para regular esa glucosa en sangre es mucho menos Ujú, que si fueras una persona sedentaria, que bueno, ¿qué hacemos con todo este montón de glucosa en el torrente sanguíneo? Más insulina. ujú. Y Así eventualmente es. trae problemas metabólicos, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Pero el mensaje es que no es perder peso, porque perder peso puede ser perder masa ósea, Ujú, perder peso puede ser perder agua, puede ser perder músculo. así es. Y esta cultura Eh, del fitness que mencionaste de los 90, 80, tal vez hasta los 2000, daban el mensaje de, ay, tengo que bajar mi consumo calórico porque tengo que bajar 20 libras. Ese era el ujú. mensaje. Y después tú no sabías si esas 20 libras eran de qué, pero simplemente te montas a la balanza y como ves que hay menos 20, ya tú estás contento, pero tú no sabes si fue de músculo, de agua, de qué fue. Y en ocasiones me llegó a pasar a mí, lo llegué a ver en otras personas, que, perdí peso. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, bajé la cantidad de comida, X cosa, no comía, caminaba. Y notabas que las caras de las personas, incluso me pasó a mí, una cara demacrada, que significa que estás Sí, perdiendo músculo. Entonces no estás siendo más saludable, sino que estás perdiendo músculo. Y lo triste de todo esto es que viene el efecto yo-yo, porque tu metabolismo se ajusta a ese nuevo peso, y cuando comiences a comer cerca de lo que comías antes, vas a aumentar mucho más y en grasa. exacto. Exactamente. Entonces, creo que lo mejor es buscar la salud, que te va a costar un montón de tiempo porque varias veces hemos escuchado de que no pretendas en un par de meses conseguir algo que has hecho por años. O sea, venimos con tantos años de malos hábitos y queremos que de un día para el otro, de un mes para el otro, de 3 meses para el otro, nos acomodarnos cuando son años y hábitos que vienes desde chiquito. Y yo comentaba eso con mi hijo. Es que cuando yo estaba pequeña, no es que mi mamá lo hiciera o mi padre lo hacían a propósito, es que en ese momento no sabía el impacto que iba a tener comer cereal. Y vemos a esos adultos de hoy con diabetes, con hígado graso, y te preguntas, ¿pero por qué? Pues es que eso se viene gestando desde la infancia. Desde la infancia. De hecho, yo llegué a ser prediabética y mi búsqueda por mejorar mi salud y por lo cual empecé a estudiar la carrera fue por eso.
porque yo no puede ser que yo en ese entonces tenía 20 y pico de años y yo me estaba enfermando y vivía con migrañas y un montón de cosas que yo tuve que buscar, y yo decía, yo iba a los, y no es por echarle mala onda, porque así como las cosas se han ido actualizando y de repente en ese momento los nutricionistas creían que por ahí era el camino, ¿no? En lo de estar contando calorías, en lo de todo eso. Entonces, pienso que hoy en día hay tanta información, pero como dices tú, se puede distorsionar porque no sabemos ya a quién creerle de tanta información que hay. Sí, es un problema y al final, incluso entre expertos hay desacuerdos. Entonces lo que trato de hacer, seguro que haces lo mismo, es buscar un profesional en el que tú confíes y seguir esa línea, pero siempre viendo que es posible que también esos profesionales que tienes de referencia puede que se equivoquen. Que se equivoquen, sí. Y de hecho, yo he cambiado muchísimo a como yo inicié, ¿no? Yo tenía un pensamiento un poquito más cerrado, pero me he ido dando cuenta que es como dices tú, ¿no? Siempre hay que buscar el profesional que uno cree y por donde las cosas a uno le ha funcionado, pero también manteniendo la humildad de que puede que en algún momento como seres humanos nos podamos equivocar y ser lo suficiente profesional y ético para aceptar, sabes que por ahí no era, yo pensé que era así, pero me di cuenta que hay un mejor camino, hay una mejor posibilidad, y creo que de eso se trata la ciencia, no de creer que siempre tenemos la razón, la verdad absoluta, sino de estar abiertos a la posibilidad de que, y de hecho creo que hay una persona que hace sus estudios así, él cree tal cosa, pero él hace sus estudios para que esa creencia falle, y si no falle se da cuenta que en realidad es por ahí. Creo que ese es el enfoque que deberíamos tener, que cuántas posibilidades hay de que yo esté mal, vamos a probarlas todas, y si ninguna salió comprobando que estaba mal, posiblemente esté bien, posiblemente hay algo que no vi también. Pero eso que dijiste de la integridad, de que la ciencia no es afirmación absoluta, sino un conocimiento, pero con la humildad de que en alguna posibilidad tal vez yo me esté equivocando. Y el profesional que admite eso, para mí es un profesional digno de seguir. No el que siempre tiene como un aire de altanería y de prepotencia y arrogancia, como pasó en la pandemia, que no me cansaré de decirlo. Exacto. De que muchos influencers locales, científicos locales, está bien, son muy estudiados y muy cultos y todo, pero el aire de arrogancia nunca me vendió la credibilidad. Así que, no sé. Y al final, ¿qué pasó? Al final muchos sentido que callar la boca, pero... Exacto, y que a los que nos tildaban de locos, de retrógrados, de brutos, de ignorantes, de conspiranoicos, resulta que esos eran los que teníamos razón. Y me incluyo porque o sea, no es que yo sea científica ni nada de eso, pero yo seguía mucho de los doctores que decían, hey, por ahí no es, esto es así, y los trataban de locos, de chiflados. O por lo menos la duda, no que tuvieran la certeza de que eso está mal, pero que por lo menos hicieran la pregunta de que, exacto, oye, ¿y si nos estamos equivocando? Exactamente. No sé. Y hoy estamos viendo, lastimosamente, pues, todas las consecuencias malas y todavía muchas personas siguen sin aceptar que se prestaron para un experimento, lastimosamente, que ha matado a muchas personas. Sí, y conozco gente de cerca, así que no es de que porque me lo dijo alguien que salió en la televisión. Sí, de igual modo han salido, cuando sale una investigación o un tema, hay papers que te dicen pro y otros que te dicen contra. Entonces yo quiero ver ambos lados. Exacto. Y tal vez las intervenciones durante la pandemia tuvieron algún beneficio, pero dime también que salió mal. Dime las dos partes. Exacto. Yo quiero saber. Ajá. Y sabes qué, yo tomo la decisión, pues. Exacto. Yo tomo la decisión, no llevarte y obligarte hacia un camino violando todos tus derechos. O sea. Sí. Pero bueno, creo que nos estamos desviando. Leve, pero tiene relación porque al final estamos hablando de cómo la percepción de quién es el experto influye en la decisión que toman las personas. Y no estamos diciendo acá que tenemos la verdad absoluta en cuanto a ejercicio y nutrición, pero la idea es que lleguen a un punto en el que se les genere curiosidad
Exacto. investiguen. ¿Sabes qué? ¿Cómo es esto de que carbohidratos en el desayuno no me conviene? Voy a buscar. A lo mejor estos dos están locos, están inventando. Y que la gente tenga Sí, un poco de pensamiento crítico, curiosidad y traten de mejorar con más información. exactamente. Y bueno, quería cerrar la parte de nutrición con un par de consejos prácticos para que la gente aplique. Porque dijimos un montón de ideas y quiero siempre como decir algo sintetizado que la gente pueda agarrar y aplicar. Voy a decir la primera. Primero, si eres una persona primordialmente sedentaria o tiene problemas de tolerancia a la glucosa, prediabetes, yo considero que una buena opción es desayunos exclusivos de proteína y grasa. No sé si concuerdas conmigo ahí. Totalmente de acuerdo. Esa sería la Inicia primera. tu día con energía, pero no de los carbohidratos. No porque sean malos, sino por tu situación. Exacto. Ya en las próximas comidas ya vas a poder agregar eh, carbohidratos, pero buenos carbohidratos, no cualquier carbohidrato. Exacto. Que no es por satanizar alimentos, pero si tú me preguntas, cornflakes X, bueno, no es que no lo puedes comer nunca, pero tiene que ser una cosa muy mínima en tu vida. Ujú. Si no, vas a tener Porque problemas. no, exactamente. Segundo, que la forma de distribuir las comidas puede variar de persona en persona. Los snacks no son necesarios como tal, pero si eres una persona que quiere ganar masa muscular, puede aplicar, porque tienes que comer más. Pero en caso de una Exacto. persona que quiere controlar su composición corporal, tiene problemas con el metabolismo, muy probablemente no le convenga estar snackeando o comiendo entre Ujú. comidas, sino dos, tres comidas. A mí me funciona tres, en dos se me hace muy difícil. Y si comiste suficiente, no vas a estar teniendo hambre a media tarde o a media mañana. Sí, y los snacks deben ser naturales también, o sea, lo mínimamente procesados, olvídate de esas galletitas, de esa granulita, eso no. Sí, hay, Que eso sería bueno, hablarlo aparte un día, pero sí, totalmente. Y que sería bueno, pues, ahora que hablas de consejos nutricionales, tratar de que la comida sea real, comer mayormente integral, o sea, integral en el sentido de alimentos, alimentos, alimentos. alimentos que puedas reconocer cuando lo ves en el plato. Exacto, lo mínimamente procesado. No te voy a decir que nada procesado porque hay cosas mínimamente procesadas que no están mal, pero esencialmente debe ser comida real. Otra cosa en cuanto a comida, comer suficiente. Que hay personas que erróneamente piensan que pueden cortar la cantidad de comida ilimitadamente para perder peso, entre comillas. Pero al final te va a llevar a un estado de, Estrés de total, estrés continuo. metabólico. Y créeme que vas a llegar al punto en que lo que veas enfrente te lo vas a comer sin importar lo que sea. Si Exactamente. entras en un estado de restricción calórica severa, o hay unos locos de no comí en un día, créeme que tu Y siguiente después comida, uff, rompo con cereal, rompo con lo que me encuentre, porque el estado de desesperado. hambre y Claro, desesperación. la desesperación, exacto. El Entonces cerebro primitivo dice, no señor, yo necesito comer. hay que sobrevivir. Y la Ajá. pregunta entonces es ¿cuánto es suficiente? Eso varía según tu estado, según tu tamaño, según tu edad. Ujú. Pero un buen indicador bien simple es el hambre. Si acabas de Exacto. comer tu desayuno y a la media hora tienes hambre, lamento informarte que comiste muy Que no poco. estás comiendo suficiente, exactamente. Entonces, también es importante dejar de tenerle miedo a la comida. O Total. sea, hay que comer hasta sentirse saciado, no lleno, saciado. Y tu cuerpo te va a avisar, que eso también es importante, volverse consciente de las sensaciones y de tu cuerpo, de saber, sabes que tengo hambre, pero es un hambre real. Sabes que ya no tengo hambre, ya me siento satisfecho. Y Sí, eso de se hecho, puede lograr. hay un dicho japonés, si no recuerdo mal, que habla, lo vi en estos días, no recuerdo dónde, que decía, traducido a mi pobre español, es, come hasta que estés 80% lleno. Ujú. No lleno a reventar, pero satisfecho, saciado, sabiendo de que no vas a tener hambre dentro de un buen rato, 3 4 horas, 5 horas. Exactamente. Esa es una medida para no entrar en específicos porque tendremos que hablar de Sí, gramos y porque de... igual, exactamente, y eso es importante, o sea, tú no puedes generalizar, ¿cómo se llama eso? Recomendaciones generalizadas, pero yo no te puedo decir, hey, Aníbal, tú tienes que comer esto, o tú tienes, eso, o sea, yo me tengo que sentar contigo y ver un montón de cosas, yo no Sí, puedo claro, darle una recomendación específica. específica a ti para otra persona.
porque eso también es lo que hay que entender a la hora de que vemos estos programas de que necesito no sé qué cuántas personas para hacer un grupo de bajar de peso. El reto. El reto, y generalizan todo y te dan estas dietas impresas que no funciona así. Cada uno es un individuo. Claro, el reto puede tener su aplicación cosas para un hábito bien general, como que bueno, los reto a todos a que desayunen mejor esta semana. Ya. Algo bien general. Pero la cantidad de proteína que necesitas tú y la cantidad de proteína que necesito yo, por el hecho de tú ser hombre, yo ser mujer, puede variar. El entrenamiento puede variar. Totalmente. Entonces, hay que estar claros en eso. Otra recomendación, el momento y el orden de las comidas importa también. Entonces, por ejemplo, en las mañanas somos menos sensibles a la insulina, así que meterle carbohidratos en la mañana es medio contraproducente en esa parte. Nos conviene más tirar los carbohidratos hacia más la tarde, después del mediodía, y tus carbohidratos más densos, preferiblemente al final del día, cuando ya has gastado un montón de energía moviéndote, y preferible más aún después de tu entrenamiento. Comer tu carbohidrato alrededor o después de tu entrenamiento hace que ese, como dijimos, ese carbohidrato vaya directo al glucógeno y requiera menos acción de la insulina. Exacto. Exactamente. Así que el momento de las comidas importa y el orden también. El orden también. Por eso siempre es bien importante empezar con la ensaladita, la fibra. Exacto, la fibra que hace que sea más difícil que esa glucosa se digiera rápido en el torrente sanguíneo, se absorba rápido. Luego tu proteína, o puede ser tu proteína y tu fibra, y al final lo más dulce o almidonado que tengas en el plato. Así es. Así que eso es importante. Recomendaciones alimenticias, y lo otro es que las calorías, finalmente, no es que no importen, como dijiste, sino que no nos podemos obsesionar con números de cuántas calorías, porque entonces entramos a decidir qué está bien y qué está mal en base a cuántas calorías, y no en base a qué nutriente tiene, qué ingredientes son, porque el ingrediente es más importante que la caloría. Exactamente, eso es bien importante. Tenemos que ser conscientes de que vale más. Por ejemplo, también las tablas nutricionales, no hay que hacerle mucho caso a eso. Vete a los ingredientes. Yo diría que más que la tabla nutricional del producto, los ingredientes. Concuerdo. Y no quiero decir que las calorías son inútiles, porque de repente una persona que está intentando entrar en conciencia de, bueno, cuánto yo estoy comiendo, puedes por una temporada corta, no sé, un mes, 2 meses o tal vez menos tiempo, medir, pesar, pero es bien tedioso hacerlo, yo no lo hago particularmente, pero es posible. Bueno, ¿cuánto estoy consumiendo? 2000 calorías y me está yendo bien. A lo mejor este es mi estado basal. Más o menos en esta cantidad estoy bien. Y tienes una idea aproximadamente de cuánto en calorías, en energía así numérica, más o menos necesitas para vivir, o si necesitas más para actividades adicionales, o si con menos calorías en verdad vas a pasar hambre y vas a estar prácticamente que privado de hacer muchas cosas. Sí, yo digo que no es lo esencial, como dices tú, para un tema de orden. Un nutricionista sería mucho por las calorías, pero no es lo esencial a tomar en cuenta para... Ay, perdón, mi perro está ladrando. No es lo esencial para tomar en cuenta a la hora pues de llevar una alimentación saludable. Sí, de hecho, en nutrición se usan mucho las calorías porque de alguna manera se intenta medir de forma científica el impacto de algo o de otra cosa, y los estudios, entiendo la importancia, pero también hay muchos profesionales de la nutrición que han desechado o se han alejado de ese concepto y hablan más de porciones, que me parece un poco más cercano a la realidad de las personas. Exactamente. Entonces, no quiero decir que son inútiles, pero que para la aplicación práctica, calorías es como que un poquito complicado. No, y yo recuerdo antes, cuando yo era de esa línea, de que, o sea, yo en mi adolescencia, yo siempre tuve que luchar. Obviamente ahora me doy cuenta que era porque no llevaba la mejor alimentación y yo creía que sí, pues. Pero yo era de las personas que contaba calorías a nivel, o sea, yo dije, ay, este yogur tiene 70 calorías, y después me montaba la elíptica de que tengo que hacer, y sumaba todo, y que hoy consumí no sé qué cuántas calorías, hoy consumí 3000 calorías, por ponerte un ejemplo. Ay, voy a hacer 4000 kilocalorías en la elíptica. O sea, y eso es una locura. Sí, eso cae posiblemente dentro de trastorno de conducta alimentaria, o tal vez trastorno de conducta de la actividad física, si es que existe una categoría de ese tipo de trastorno.
está dentro del trastorno de la conducta alimentaria, se mete lo que es el querer, eh, ¿cómo se llama eso? Como quemar todo lo que consumes. Ajá, exactamente. Como excederte en el deporte pensando que eso va a ser ay, se me va la palabra. O sea, que eso te va a hacer como un balance, ok, consumí esto me va a ayudar a, o sea, balancear. Claro, no somos tan así, no somos tan matemáticos así. Exactamente, porque nuestro cuerpo no tiene un órgano que cuente calorías. Exacto. Pero sí tiene procesos hormonales y sí hay hormonas que ayudan a regular el hambre, la saciedad y todas esas cosas. Entonces, por eso te digo que a mí en lo personal me ha funcionado más irme por la parte hormonal que por el estar contando calorías. Y en lo personal y en las personas que yo he atendido y cuando voy y doy charlas o cuando converso con alguien, yo suelo irme por ese lado. Sí, de hecho me gustaría... Que hay suficiente sustento científico también. Claro. Si nos vamos a poner más así. No, claro. Yo trato siempre de poner en la caja de la descripción del show referencias científicas a datos que considero puntuales para que las personas vean de que sí hay cosas que se han estudiado de manera seria, metaanálisis, no estudios en ratón solamente, metaanálisis en humanos, estudios clínicos. Es que no es lo mismo. Claro que no. También eso es que esto es un mundo en el que nos podíamos quedar hablando horas y horas y horas. O sea, no es lo mismo hacer un estudio en un laboratorio donde tú tienes controlado a irte. Por ejemplo, había por ahí un estudio que decía que el café era malo, pero ¿cómo tú puedes decir que el café es malo si tú no controlas qué tipo de café toma la persona? Si esa persona le agrega azúcar, si le agrega leche, le agrega cremora, le agrega qué tipo de comida come, si hace ejercicio o no hace ejercicio. O sea, claro. Eso tú no lo puedes controlar al 100% en los estudios. Entonces es algo como que bien delicado. Algo que Jesse Santana, los que lo conocen o no lo conocen, siempre menciona que está bien, la ciencia es fantástica porque te permite reproducir resultados, te permite predecir cosas, te permite aprender muchas otras, pero la ciencia no es la vida. La ciencia es un pequeño contexto de algunos parámetros que controlas en un laboratorio, pero cuando vas a la vida real hay tantas otras variables que la ciencia es una pequeñísima muestra de la realidad. Tú no puedes regir todo por un metaanálisis, por un estudio científico. Así que me da mucha risa cuando hago una afirmación o cuando por lo menos hago una pregunta en base a un argumento que no ha sido estudiado 100% y me dicen, ¿dónde está la prueba científica? ¿Dónde está el estudio? Exacto. Y no todo o quieren minimizar, por lo menos yo sé que una persona, un sujeto no es ciencia, pero de repente o quieren minimizar y que, ok, si tú has hecho esto y te ha funcionado, por eso no quiere decir que sea así. Así. Pero si tú te vas y tú empiezas a ver que más personas hacen esos cambios y que les está yendo bien, puede que sea por ahí. Deberíamos estudiar este fenómeno, a ver qué verdad podemos encontrar. Exactamente. Y bueno. Así que no es para volverse locos con la ciencia, es una herramienta súper útil, ha traído muchos avances, permite que estemos hoy en una computadora hablando tú y yo y un montón de otros avances, pero no toda la realidad se puede resumir a un paper. Exactamente. Así que esa es parte de la pelea que tenemos personalmente yo todos los días en Twitter, porque veo cosas que, ok, estudio pero no consideraron esto otro, así que no podemos limitar la realidad completa a esto. Y bueno, hablando de comida y de trastornos de la conducta alimentaria, entra entonces el ejercicio excesivo, que mencionaste de la elíptica, y ese de repente fue algo bien leve, porque he visto personas con exceso de actividad física y ejercicio o con hábitos mucho más severos. Yo fui uno que hacía ejercicio de lunes a viernes, sábado hacía otra cosa y estaba cayendo en conductas que no eran de salud, eran obsesivas. Y sí, tenía mejor resistencia, mejor fuerza y todo, pero tuve otros problemas con el sistema inmune, me enfermé de pulmonía en ese entonces. Wow. Por exceso de ejercicio y no paré cuando estaba resfriado, lesiones físicas y también esa dependencia constante de que si no hago ejercicio no me siento bien, que eso ya es una obsesión. Y te quería preguntar acerca de una historia, no sé si fue una historia o un video corto o una publicación en Instagram de que un cardiólogo afirmó de que el ejercicio intenso, así, aumenta el riesgo de infarto, tal cual. Ajá. Así tan simple. Es tu boleto a un accidente
cardíaco. Sería bueno encontrarlo y citarlo abajo, pero si nos puedes hablar de esa publicación, ¿qué fue lo que encontraste? Yo pienso que este señor Pero debería leíste completa la noticia para ver qué decía. No leí completamente la noticia, de hecho vi la publicación en el Instagram. Él decía como que el ejercicio de impacto, de alto impacto, o sea, declaraba y decía que eso te iba a enfermar, te iba a matar de un 100%. 100%, y eso no es así. Eso es como decir que los carbohidratos son malos, los carbohidratos te enferman. O sea, tú no puedes decir eso. No. Hay muchos puntos dentro de la vida de una persona que lo llevan a tener este tipo de patología, que decir, o sea, me parece totalmente incorrecto hacer una aseveración. Inclusive hay muchos estudios que van en contra de lo que ese señor está diciendo. Me gustaría buscarla para leerla por encima, pero mientras, sí, me parece totalmente generalizado. Y bajo esa afirmación yo pudiera decir que todos los atletas, todos los futbolistas se van a morir de un infarto, todos los jugadores de fútbol americano, todos los corredores. Exactamente. Déjame ver si yo la encuentro por aquí. Porque hay que compartir esto, y no es de repente para agarrarlo personal contra la persona que hizo el artículo, pero hay que tener, no sé si el término es decencia o integridad para comunicar y tratar de hacer las cosas bien claras y decirle a la gente, bueno, bajo ciertos contextos el ejercicio intenso de cierta cantidad podría aumentar el riesgo de... Pero estos titulares amarillistas lo que hace es que pueden espantar a las personas de realizar ejercicio, porque van a pensar, si esto me va a dar un infarto, mejor no hago nada. Totalmente, mira, estoy tratando de buscarla, pero no la encuentro, pero más o menos decía esto. El doctor José Luis Zamorano, un sabio del corazón: hacer deporte de manera intensa es comprar papeletas para un infarto. Total, ya lo acabo de ver. Y está totalmente equivocada esa afirmación. Y resalta, lo acabo de encontrar en amarillo, dice: este doctor desmonta tópicos y asevera que el deporte es bueno, entre comillas, cito, el deporte es bueno, pero practicar ejercicio de manera intensa es comprar papeletas para sufrir un infarto o un síncope. Un síncope sería un ictus o un derrame. Imagínate, todos esos crossfiteros estarían muertos ya. Totalmente. Porque el crossfit básicamente son ejercicios de alta intensidad. Constantemente. Entonces estuvieran todos muertos ya. Y agrego, por eso él recomienda caminar 45 minutos diarios. Solamente. Ahora te pongo yo. Obviamente tú no vas a hacer ejercicios de alta intensidad todos los días. Exacto, ahí viene el matiz. Es que eso le falta matiz, le falta como el famoso contexto. Exacto, agregue contexto, por favor. Sí, oiga, ¿cómo así? Es como si yo dijera que comer grasa me tapa las arterias. Qué simplificado, que puede ser cierto en cierto contexto. Pero en el contexto, o sea, tú de repente un ejercicio que para ti es de alta intensidad, para mí no es alta intensidad. Correcto. Hay que saber planificarlo, no se puede hacer todos los días, hay que ver qué come, hay que ver los tiempos de recuperación, el nivel de estrés de esa persona. Correcto. Hay muchas cosas que llevan a tener no solamente, sino todos los deportistas estuvieran muertos o todos los deportistas murieran por eso, y sabemos que no es así. Bueno, ahora para el público general que nos escucha, que quiere saber, bueno, esto de que están hablando de recuperación, de intensidad, de volumen, podemos ponerlo bien simple. Alta intensidad puede ser un ejemplo, como dijo Estefanía. CrossFit es un ejemplo bien visible de ejercicio de alta intensidad, predominantemente. ¿Por qué es alta intensidad? Porque son esfuerzos con cargas altas, generalmente, continuos, o cargas bajas con descansos muy cortos. Entonces las pulsaciones que experimentan esas personas es del 85, 90, 95%, que no es que esté mal, hay contexto en el que puedes aplicar este ejercicio. Entonces, otra forma de ejercicio de alta intensidad, un deportista pensemos en fútbol, pensemos en béisbol, en un momento que tenga que hacer un sprint, correr a la base a toda velocidad,
que está súper fatigado, súper cansado. Eso es alta intensidad. ¿Qué pasa con la alta intensidad? No se puede sostener por demasiado tiempo. Depende del individuo, la capacidad de adaptación, pero esa alta intensidad son por momentos. Y luego en momentos de descanso. Se puede abusar de la alta intensidad si, por ejemplo, como dijo Steffi, digamos un crossfitero, que no todos lo hacen, pero se ve bastante que dentro de este mundo, por la competitividad, puede llegarse a abusar de la intensidad y puede caer en intensidad alta hoy, mañana, pasado. Esto es un abuso. Claro que sí. Y tarde o temprano va a tener su consecuencia. Exacto. Pero si esa persona que hace CrossFit comprende de que la intensidad es un parámetro que debe tomarse en consideración para programar, porque si hay gente que programa bien, sabe que puede hacer algo el lunes de fuerza, con menos intensidad en cuanto a pulsaciones, el miércoles algo de, no sé, movilidad, por ponerte un ejemplo, y el viernes es un circuito de alta intensidad. Esa persona está programando, dándole descanso al cuerpo, y digamos que es un escenario mucho mejor que esa persona que todos los días se mete un HIIT, un intervalo de alta intensidad. Entonces, sí, no todos los días puedes estar haciendo eso, pero decir eso. Exacto. Es muy poco científico, la verdad. Y voy a poner otro ejemplo. Yo lo hacía. Jugar fútbol 4 días a la semana. Mal. 4 días a la semana de manera intensa. Por más joven que seas, vas a sufrir un impacto. Hay que darle descansos al cuerpo. Exactamente. Hay que saber programar. Obviamente si eres una persona empírica que solamente hace el deporte de manera recreativa, es normal que abuses por desconocimiento, como me pasó a mí en algún momento. O personas que todos los días corren en loma. Ese es otro ejemplo. O que todos los días van y trotan al parque. Depende de la intensidad, ¿no? Sí, también, porque la intensidad no solamente aplica en pulsaciones, sino también en el impacto articular por la zancada. Así que son aspectos que debemos considerar. Y también que si queremos entrar a un programa y queremos hacer circuitos, es una buena idea tener un mes, una base, 2 meses de adaptación, correcto, bien programada, cosa de que cuando llegues al intervalo de alta intensidad, tu cuerpo esté listo, tanto las articulaciones como tus sistemas energéticos, y tú mentalmente también estés listo para... Y que la intensidad varía por cada persona, o sea, mi alta intensidad no va a ser igual que tu alta intensidad. Yo no puedo poner a una persona que tiene sobrepeso a hacer un HIIT, jamás. Es más, yo lo puedo llevar a alta intensidad sin la necesidad de tanta cosa por el hecho de toda la masa que tiene que mover cuando va a hacer un ejercicio. Entonces, a lo mejor su HIIT es una caminata. Exacto. Y queda el pobre hombre subiendo escaleras y con las pulsaciones a 80.000 porque... Que puede ser peligroso. Exactamente. Entonces eso es, como dices tú, un proceso que se lleva de forma individualizada. Totalmente. Así que aseverar esto de que la caminata de 45 minutos está súper bien. Caminar, yo recomiendo a la gente que si lo puede hacer 3 horas, 4 horas, lo puedes hacer. Obviamente, ¿quién tiene tiempo para caminar 3 horas, 4 horas, nadie. 5 horas? Prácticamente nadie, a menos que vivas caminando, trabajes caminando, que lo vas a hacer incluido en tu rutina. O estés jubilado. O vayas al mall el fin de semana, lo puedes hacer. Pero reducir la actividad física a solamente caminata, que es buenísima, pero que solamente estimula la resistencia aeróbica y no la fuerza ni la masa muscular, es prácticamente que negar un componente indispensable de la salud, como es la masa muscular, que dijo Steffi. Y es un tema también, es como una recomendación muy general, no te estoy diciendo que está mal caminar, pero es que no vas a obtener muchos beneficios de eso si lo que tú estás buscando es salud y longevidad a un largo plazo. Sí. Que es mejor que camines a que estés sentado, definitivamente es mejor que camines a que estés sentado. Que es mejor algo que nada, definitivamente. Pero hay otras cosas que puedes hacer para mejorar tu salud. Exacto. De hecho, yo sigo un entrenador en Brasil que él es especialista entrenando a personas de la tercera edad. Y de hecho la otra vez yo vi una señora de 101 años, Aníbal, haciendo un deadlift con pesas. Una señora de 101 años. Yo dije, yo quiero ser como esa señora. Totalmente. Que puede caminar, que puede, o sea, un deadlift. Y entonces a veces uno se pone a preguntar, ¿tú ves eso y tú qué te está deteniendo a ti de hacer eso si esa señora con toda la edad? Porque muchas veces asociamos a la vejez con la enfermedad y cuando eso no es así, que eso es otra cosa que debemos quitarnos de la cabeza. De que, ay, ya me están pegando los años, te están pegando los años porque no estás haciendo lo que necesitas hacer para que no te peguen los años.
Totalmente. Y de repente un argumento contrario podría ser, oye, pero yo tengo a mi abuelo que él caminaba todos los días y él tiene 96 años. Sí, pero probablemente tu abuelo trabajaba haciendo algo físico. Ese era su gimnasio. Ahora el trabajo físico es prácticamente que nulo en todas las poblaciones, entonces sí necesitamos estimular esa fuerza de alguna forma. Entonces el entrenamiento vendría a suplantar esa actividad física que las personas hacíamos en el tiempo de antes, que ya por la comodidad de la modernidad y de muchas otras cosas se han dejado de hacer. Sí, y prácticamente que es imposible yo integrar un trabajo físico porque mi trabajo requiere que edite documentos o que suba una presentación, y cómo lo voy a hacer en la computadora, no hay de otra. Entonces, exactamente, es cuestión de buscar ese balance. Totalmente. Entonces, para que las personas tengan claro de que esta afirmación de que el ejercicio o el deporte intenso, ejercicio intenso, es un boleto para problemas del corazón, problemas cardiovasculares, apoplejía, derrame, es muy reduccionista. Puedo asegurar de que es falsa, porque es parcialmente falsa. Así que es falsa. Si es parcialmente falsa, es falsa. Y puedo también citar en la descripción referencias científicas que dan fe de que el intervalo de alta intensidad protege el sistema cardiovascular y que da beneficios tanto aeróbicos como anaeróbicos. Para que las personas vean. Bien programado. Siempre y cuando bien programado, que esa es la Correcto. parte muy importante. Todo lo que no tenga un orden adecuado, tarde o temprano te va a traer problemas. Llámese alimentación, llámese entrenamiento, como el famoso dicho, todo en exceso es malo. Sí, el problema es el abuso. El abuso, exactamente. No hay que abusar del cuerpo. Y hablando de abusar del cuerpo, quería finalmente tocar el tema de los estiramientos, que me lo preguntan constantemente y yo he tratado de explicarlo por Instagram, en vivo, se lo digo a las personas que atiendo, de que el estiramiento tiene un contexto, pero que ha sido, digamos que sobreutilizado y en algunas situaciones puede ser hasta contraproducente. ¿Cuál es tu visión de los estiramientos en el entrenamiento? Ok, yo dejé de estirar al principio, inclusive hasta el final, porque para mí no es útil y me hace perder tiempo. ¿Cuándo sería útil? Por lo menos con mis niños, cuando yo termino mi clase de educación física, yo necesito que ellos vuelvan a regular toda esa energía para poder mandárselos a la siguiente clase y que estén calmados, porque de un ambiente al aire libre, en gimnasio, corriendo, están totalmente alterados y yo necesito regular eso, que ellos vuelvan a su homeostasis, se dice. Que vuelvan a la calma. Que vuelvan a la calma, exactamente, para que entonces ellos puedan llegar a su clase no tan alterados. Ahí podría ser un buen contexto para utilizarlo. Pero hay estudios que demuestran que si tú estiras, por ejemplo, tú vas a hacer ejercicio de fuerza y tú estiras antes de realizar esa fuerza, tú puedes perder parte de la potencia muscular para realizar el esfuerzo que vas a hacer. Entonces es contraproducente porque te resta fuerza. Claro. E inclusive te puedes lesionar. Entonces también se han hecho estudios porque se creía que si tú no estiras vas a estar al día siguiente, que no vas a poder concluir la actividad. Si tú te pasas en el estímulo, te excedes, estires o no estires, no vas a poder concluir el día siguiente. Correcto. Y vas a tener los dolores musculares característicos de cuando hay rompimiento de fibra muscular. Entonces, si te gusta hacerlo porque te hace sentir bien, porque te relaja, puedes hacerlo. Tienes el tiempo para hacerlo, puedes hacerlo, pero no es que te va a faltar algo, que te va a perjudicar algo. Y de hecho, dentro de los movimientos de fuerza hay un componente de estiramiento incluido ya. Correcto, la fase excéntrica, que es cuando el músculo se estira, que estás en negativo o frenando, eso es un estiramiento. Eso es un estiramiento. Así que el estiramiento está integrado dentro de una pechada, dentro de un squat, dentro de un deadlift. Naturalmente Exacto. Hay una fase de acortamiento o concéntrica positiva y una fase excéntrica o negativa en la que se estira el músculo. Así que los estiramientos ocurren si te estás moviendo naturalmente para tu actividad. No requieres estiramiento adicional. Ahora, como dice Steffi, el estiramiento no es que es inútil, porque es aplicable en ciertos contextos. Puede usarse como ejercicio de baja intensidad
Se puede usar como De rehabilitación. relajación también. Relajación en fisioterapia es muy útil porque es el primer paso para activar una estructura que de repente está en recuperación. Y como sabemos hay más fuerza en la fase excéntrica, que es en el estiramiento, que en la concéntrica. Así que es un buen método para recuperar la fuerza. Pero estirar antes, hablamos estáticamente, que es sostener, digamos que una pierna en X posición 30 segundos, un minuto, estirar de esa forma antes de correr, antes de un squat, antes de lo que sea que vayamos a hacer con las piernas, nos va a restar fuerza y puede ser hasta peligroso. Exactamente. Exactamente. Y de hecho yo trato de inculcarle eso a mis alumnos desde chiquitos. Desde chiquitos yo les explico a la forma en que ellos me entiendan y les pregunto, y hay unos que sí, teacher, nosotros sabemos, y te responden y eso, porque eso también es algo como muy cultural que ha quedado Sí. de que todavía muchos profesionales por X o Y motivo lo siguen utilizando, pero yo en lo personal yo no. Tampoco, y de hecho lo vemos hasta en películas. Si vemos una película o un anime de artes marciales, ves a los personajes estirando antes de la pelea. Ves una película estirando antes de correr. Vas a un parque, ves a la gente estirando antes y después de correr. Ahora, te voy a poner un ejemplo muy cómico que no lo inventé yo, lo escuché. Yo creo que fue de Jay-Z Santana. Y después te voy a agregar algo cómico. Tú no ves en la naturaleza a los animales cuando van a cazar. O cuando están huyendo de su cazador, tú los ves y que, no, espérese, señor león, déjeme estirar para poder entonces meterle sprint de mi vida, porque tú no lo ves. O tú vas por la calle y, qué sé yo, viene un perro o un ladrón, una cosa. No, espérate, déjame estirar primero, porque es que si no se estiro me puedo lesionar. O sea, tú te zampas a correr. Ya, punto. Entonces ahí podemos un poquito utilizar el sentido común y decir, ¿sabes? Que realmente que sí tiene que haber una preparación psicológica y claro que sí a la hora del deporte, pero en la práctica, pues normalmente no suele suceder eso. Sí, en esa línea, fíjate que me dicen, por ejemplo, no, lo que pasa es que no estiré y corrí y siento que quedé mancado o quedé con agujetas o quedé con DOMS. Y yo les digo, no es porque no estiraste, es porque en la actividad principal excediste la capacidad para la cual estás preparado, que es lo que acabas de decir. Entonces es preparación para la actividad, no porque, como dices, el calentamiento y la preparación antes de la sesión es importante, pero en cuanto a movilidad articular, en cuanto a elevar pulsaciones, en cuanto al calor del cuerpo, sí. Pero no quedaste con dolor muscular porque no estiraste, quedaste con dolor muscular porque la actividad que hiciste te excediste. Es más intensa de lo que tú estás preparado actualmente. Exactamente. Así que es bueno haber tocado ese punto porque todavía hay ciertas cosas que se tiene mucha confusión. Sí, ahora me dicen, no, lo que pasa es que yo hago karate y yo estiro. Bueno, te entiendo porque las patadas tienen cierto rango, ballet, danza, algunas disciplinas. Gimnasia. Requieres ese rango articular, ese rango de movimiento, así que comprendo. No sé si la metodología que usan es la más correcta o no, porque no soy experto ni en ballet ni en karate, pero sé que es necesario rangos para de movimiento bastante exacto, para la disciplina, así que en ese contexto podría ser válido. Yo te voy a ser bien sincera. A mí me da un dolor ver a las niñas tan chiquitas que no pueden con su vida el día siguiente de su clase de ballet de gimnasia. O con lesiones que tú tengas, porque una niña de esa edad puede tener ese tipo de lesión. No lo he visto, pero lo he escuchado. Eso es un tema que yo de verdad que quisiera meterme un poquito más de lleno en información sobre eso, espero poder hacerlo, porque es muy triste que desde tan chiquitos tengan ese tipo de lesiones deportivas. No estoy de acuerdo en esa parte. Bueno, podemos agregarle esta mini sección al podcast para cerrar, porque sí. Considero de que el deporte no es malo, el deporte es bueno, puede ser bueno y puede ser malo. Y el deporte, como vimos en la universidad, tiene su contexto histórico, surgió porque antes lo que hacíamos era que nos batíamos con leones y con gladiadores, y ese era el deporte, morirse en el coliseo. Y eso evolucionó a otras formas de actividad física más reguladas, con reglas, con objetivos en los que la gente no debería morirse compitiendo. Exactamente. Es como canalizamos la agresividad
de los coliseos a estadios, a canchas, en donde hay reglas, en donde alguien gana y pierde, pero nadie debe salir severamente lastimado o, o incluso fallecido de esa competición. Exacto. Bueno, Solo entonces por una está, medalla. exacto, por la medalla. Entonces está la Un parte en trofeo. que el deporte tiene cualidades muy buenas porque enseña trabajo en equipo, enseña a cooperar, enseña a tolerar la frustración, superación personal, muchas cualidades positivas, pero está el problema en que se inicia a veces muy temprano a Muy los niños, temprano. Exacto. Y de se forma queman competitiva, etapas. totalmente. Ujú. Totalmente. Los niños están en una etapa de adquisición y de perfeccionamiento de habilidades motrices básicas para luego, más adelante, mucho más adelante, volverlas especializadas. Y tú quemas al niño, sobrepasan las etapas y llega esa persona a los 17 años y ya está casi que para retirarse. Está harta, no quiere saber nada de Sí. actividad física, ni de deporte, ni de nada. Ujú. Y fíjate que de repente hay disciplinas o deportes en los que están mejor regulados que otros. Por ejemplo, me atrevo a decir que el atletismo ha tenido tanta evolución, porque es una de las bases de la educación física, en la que, y por esa razón, se ha establecido como un orden jerárquico de movimientos. Y hay cosas lúdicas, atletismo que se aplican, hay cosas más deportivas y se ve como que está mejor aplicado que otras disciplinas. Puedo poner el ejemplo en Instagram, lo veo bastante. Niños que están haciendo powerlifting. Algunos los veo solamente con la barra, muy bien, ¿no? Porque es lúdico y les gusta, de repente ven al papá haciéndolo. Pero veo niños a los que le ponen mucha carga o aparenta hacer mucha carga y no sé si es tan positivo tan temprano someterlos a intensidades de ese Claro, tipo. porque no están totalmente, o sea, como te dije, ellos son un cuerpo en desarrollo. Los niños no son adultos miniatura, Sí, son personas que están creciendo, que están pasando por diferentes procesos de desarrollo de estructuras, no solo a nivel cerebral y neuronal, sino a nivel corporal, perdón. Entonces, de verdad que especializarlos desde tan temprano creo que es más, juega más en contra que bien. sí, de hecho hay un ejemplo bien característico de esa situación que acabas de mencionar, que es especializarlos temprano es mejor o especializarlos tarde es mejor. Y está el ejemplo de Tiger Woods, que era un niño que desde chiquito golf para arriba y para abajo. Y bueno, Tiger Woods probablemente es el mejor golfista de la historia. Y podrán decir los proponentes de que hay que poner los niños desde temprano de que mira, así funciona. Uh-huh. Pero también está el ejemplo de Roger Federer, que fue un niño que hacía fútbol, no sé qué, hockey, no sé qué otro deporte hacía, pero no era tenista hasta muy tarde en su adolescencia. Y fue el mejor tenista de la historia probablemente. Claro. Entonces las dos pueden funcionar, pero encasillarnos de que mi hijo quiero que sea futbolista, a los 3 años lo meto en escuela, Claro, porque yo quiero que me saque de la pobreza. ese es un factor. De hecho he visto Uh-huh. documentales, o no recuerdo dónde lo vi, creo que fue en YouTube, que un papá metió al niño en golf y estaba Ay, sí, yo tan lo vi. obsesionado. Y el niño pobrecito ya no daba más, creo, si no me equivoco. Prácticamente el A papá la final. hasta hipotecó cosas, no sé, y dedicó todos los ahorros a que el niño fuera profesional. El niño, pobre niño, lo tenía Y a la escuela, creo que hacía homeschooling. algo Y así. tenía que practicar y entrenar mucho para. Sí, yo creo que yo vi ese documental. Es una forma de maltrato infantil. Entonces Sí, de hecho lo es. hay que dejar a De los hecho niños lo ser es. niños. Sí, y que ya ellos en el camino, mientras van creciendo, si son buenos para, que ahí es donde tú detectas a los grandes talentos. Ahí ya tú vas viendo, bueno, este niño puede ser bueno en esto, este niño puede ser, pero déjalo que pruebe de todo, no le encasilles solo en algo, déjalo que pruebe de todo, que vaya perfeccionando sus habilidades y ya cuando llegue el tiempo correspondiente, la adolescencia, creo que ya esté bastante formada sus estructuras, todo, entonces dale ahí competitividad. Sí, particularmente yo no soy padre de familia, por lo menos aún no, no sé si en el futuro, pero lo tengo bien claro de que no porque yo sea fan del fútbol y me encanta el fútbol, tengo que forzar a mi hijo o hija que sea fan del Manchester United y que Exacto. juegue desde los 3 años y que no puede ser así. Darle herramientas, darle un balón de esto, de lo otro, que juegue ajedrez, Exacto. que vea música, que de repente si le gusta el arte que se vaya al arte, darle Y que herramientas aprenda. y que aprenda. Exacto. Que aprenda que es importante mantenerse activo, que es importante hacer ejercicio, que es importante hacer deporte, pero que no lo vea como una obligación.
Sí, porque si no va a llegar una edad en que él va a decir que no, ya yo no quiero hacer nada. Me traumaron, ya estoy harto, no quiero hacer nada. De hecho, Y entonces lo que hacemos es que la persona le agarre aversión al ejercicio, al deporte. absolutamente. Tengo un amigo que él me cuenta que de niño el papá prácticamente que lo forzaba a ir a karate y llegó hasta cinta no sé qué color, y él no quería estar en karate, él quería ser músico. Hoy en día él es músico, eh, y después de mucho tiempo logró, porque lo atiendo en cuanto a actividad física, implementar el hábito de actividad física, pero posiblemente esa conducta forzada de meterlo en karate lo alejó de la actividad física. Totalmente, estoy segura que sí. Así que para que no, si son padres de familia y están escuchando esto, posiblemente si fuerzan a sus hijos a cierta actividad, lo que hagan es lo contrario, alejarlo de la actividad física o de cualquier actividad. Exactamente. Así que, bueno, hemos cubierto bastantes temas el día de hoy, desde nutrición, hablamos de estiramientos, hablamos de pérdida de peso y hablamos al final de deporte, pero espero que este podcast haya sido útil en alguna medida para quienes nos escuchaban el día de hoy. Y gracias, Steffi, por participar, porque sé que, de nuevo, el tiempo es limitado, así que sacar un espacio para grabar un podcast que no es lucrativo. Aún no tengo 7 millones de seguidores, así que en algún momento vamos a lucrar de esto. puede ser, pero lo importante es que compartir la información primero Así y que esto le aporte a alguien en alguna aunque medida. sea una persona, Aunque si así sea exacto. una persona, estamos felices con eso. Oye, no, muchas gracias a ti por invitarme y espero poder seguir teniendo estos momentos de intercambiar opiniones e información que yo sé que nos ayudan a nosotros también como profesional, pero también a las personas que se toman el tiempo de escucharnos. Así que muchísimas gracias. Sí, si tienes alguna idea final que quieras aportar, algún comentario que se te fue, que quisieras dejar, o si no. Yo pienso que la importancia de buscar a profesionales actualizados en el área y no dejarse guiar también por la cantidad de seguidores o porque tanta promoción le den en los medios de comunicación. Pienso que mantener esa actitud de buscar la salud y de seguir a esos profesionales que no tienen ningún interés de por medio, porque pues sabemos que hoy en día hay muchos intereses de la industria y espero en algún momento yo nunca caer en eso. Tampoco, la integridad primero. Pero, exacto, así que nada, mi mensaje de hoy sería mantenernos activos físicamente, buscar la disciplina, buscar la actividad que te guste y tratar de llevar una vida con hábitos que te acerquen a la salud. Bueno, voy a dejar abajo. El físico vendrá por ahí. Exacto. El físico es como un resultado de todo lo demás bien hecho. Así que no nos obsesionemos con la revista, la portada de revista, que eso es engañoso a veces. E inclusive, exacto, no quiere decir porque estés marcado, ripiado, como dicen por ahí, eres saludable. Mamado, como dicen en México. Exacto, no lo sabemos. ¿Cómo es? Cuadritos vemos o six-pack vemos, interior no sabemos qué tan saludable. Exacto. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Steffi, por participar aquí en el podcast, y voy a dejar su enlace a Instagram porque ella comparte información constantemente acerca de actividad física, salud, y hay veces que me entero de cosas interesantes por su cuenta, así que lo dejaré por ahí. Y este ha sido el episodio número, ni sé cuál voy, 14. 14 creo que dijiste. Sí, creo que el 14 de Pensando Entrenando, así que gracias a todos por la atención el día de hoy. Se cuidan. Bye, gracias. Si te gustó el podcast, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts, Spotify o también en YouTube. Suscríbete para más episodios. Hasta pronto.